fundamental para quienes se forman o trabajan en recursos humanos acá en Chile. Las indemnizaciones laborales. Un tema donde la precisión es clave, ¿cierto? Absolutamente. Un cálculo incorrecto puede traer problemas. Tenemos como base un apunte técnico, muy bueno, lleno de preguntas y respuestas bien específicas sobre remuneraciones e indemnizaciones según nuestra legislación. Es ideal, creo yo, para quienes buscan entender los detalles finos y necesitan claridad en los cálculos. Sí, es un material muy útil, directo al grano. Bien, vamos a analizar esto en profundidad. Nuestra misión hoy es desglosar estas preguntas clave, una por una. Queremos resolver las dudas más comunes que surgen al aplicar estas normas, basándonos estrictamente en este material. Perfecto, para tener la información precisa y al día. Exacto, algo fundamental en el ámbito académico y profesional de RRH. Arranquemos con una figura contractual específica. Los contratos por obra o faena determinada. Una pregunta frecuente es, ¿qué indemnización corresponde si el contrato termina porque, simplemente la obra o el servicio para el que se contrató llegó a su fin? Efectivamente, la ley contempla una indemnización especial para esa causal, la del artículo 159, número 5. Conclusión del trabajo o servicio que dio origen al contrato. Esto aplica si el contrato duró un mes o más. Ojo. La regla general actual es una indemnización de 2,5 días de remuneración por cada mes trabajado. Y la fracción superior a 15 días se cuenta como mes completo. 2,5 días por mes. Pero atención, este monto de 2,5 días no fue siempre así. Hubo una implementación gradual que depende de cuándo empezó el contrato. Esto está en las normas transitorias del Código del Trabajo y, de hecho, la Dirección del Trabajo lo aclaró en su momento. O sea que hay que mirar la fecha de inicio. Exacto. Para resumir esa gradualidad, empezó con un día por mes para contratos de 2019. Fue subiendo progresivamente y alcanzó los 2,5 días completos para contratos celebrados desde el 1 de enero de 2022. Esa es la regla que rige hoy. Ya, entendida la cantidad de días y la gradualidad. Pero, ¿sobre qué base calculamos esos días? O sea, ¿qué sueldo consideramos? Aquí entra un concepto crucial que vamos a ver harto. La última remuneración mensual. Está definida en el artículo 172 del Código del Trabajo. Ese concepto es como la piedra angular para calcular varias indemnizaciones laborales, no solo esta. La famosa última remuneración mensual. Y lo interesante es que esta última remuneración es más amplia que la definición de remuneración del artículo 41. No es solo el sueldo base, digamos. Incluye prácticamente todo lo que el trabajador percibía regularmente por sus servicios al momento de terminar el contrato. ¿Todo? ¿Cómo qué, por ejemplo? Considera las imposiciones que son de cargo del trabajador y también las regalías o especies avaluadas en dinero. La Dirección del Trabajo, en dictámenes como el 9549, ha reforzado esta visión amplia. El foco está en lo que realmente ganaba la persona. Ya, o sea, es bastante abarcador el concepto. Entonces, la simple finalización de la obra o faena, siempre que dure más de un mes, ¿da derecho a esta indemnización? Así de simple. Sí, siempre y cuando se cubran esas dos condiciones. Duración mínima de un mes y que la causal invocada sea específicamente esa, la conclusión del trabajo. Artículo 159, número 5. Ya, clarísimo. Y ojo, hay un punto importante sobre esto que también lo ha señalado la Dirección del Trabajo. Si el empleador paga esta indemnización y el trabajador la acepta y firma el finiquito, ese pago es incompatible con reclamos posteriores por despido injustificado. O sea, si acepto la plata, acepto la causal. Exacto. Se entiende aceptada la causal. Ahora, si el empleador no la paga o el trabajador no la acepta expresamente en el finiquito, ahí mantiene su derecho a cuestionar la legalidad del término, ya sea en tribunales o en la inspección. Perfecto. Súper claro ese punto. Cambiemos ahora a una causal de término mucho más común para contratos indefinidos. Las necesidades de la empresa, del artículo 161. Si el empleador usa esta causal y no da el aviso previo de 30 días, tiene que pagar la llamada indemnización sustitutiva del aviso previo. La pregunta es, ¿qué conceptos se incluyen para calcular esa indemnización? ¿Es la misma base? Nuevamente, la respuesta está en la última remuneración mensual del artículo 172. Se aplica el mismo criterio amplio que acabamos de comentar. Ok. Volvemos al 172. Sí,
Para ser más específicos, y según la interpretación administrativa que es bien reiterada, en esa base se incluyen, por ejemplo, la gratificación que se paga mes a mes, ya sea legal o convencional, también asignaciones habituales como colación, movilización, desgaste de herramientas, e incluso los viáticos si se pagan mensualmente. Entiendo. Básicamente es todo pago regular que sea contraprestación por los servicios. ¿Y qué elementos quedan explícitamente fuera de este cálculo? Algo debe quedar fuera. Sí, claro. La ley es bien clara en excluir ciertos ítems. No se consideran las horas extraordinarias, aunque se paguen regularmente. Aunque sean habituales. Exacto. Tampoco las asignaciones familiares, porque esas son un beneficio de seguridad social, no una remuneración directa. Y, muy importante, quedan fuera los beneficios o asignaciones que se pagan de forma esporádica, o una sola vez al año como los aguinaldos de fiestas patrias o Navidad. Esos no forman parte de la última remuneración mensual para estos efectos. No son regulares en el sentido mensual. Ya, perfecto. Horas extras, asignación familiar y aguinaldos, fuera. Siguiendo con la base de cálculo, la última remuneración. El apunte insiste harto en qué cosas sí entran. Podríamos reforzar con más ejemplos, para que quede así súper claro. Por supuesto. Como decíamos, el concepto busca reflejar el ingreso real y habitual del trabajador. Es amplio. Además del sueldo base, entran comisiones, si son regulares, claro. Bonos mensuales, de producción, asistencia, qué sé yo, si son habituales. La semana corrida cuando corresponde pagarla. Ajá. Las asignaciones de colación y movilización también, aunque no sean imponibles para efectos previsionales, sí se incluyen para la indemnización. Ojo con eso. Buen punto ese. Lo mismo con asignaciones por desgaste de herramientas o viáticos mensuales. Incluso, fíjate, beneficios en especie que sean avaluables en dinero, entran. ¿Avaluables? ¿Cómo qué? Por ejemplo, los cheques restaurant o esas gift cards de alimentación. O, como vamos a ver más adelante, incluso la comida que da la empresa en un casino o una casa que facilite el empleador. La clave es que sea una contraprestación regular y que se le pueda poner un valor económico. Entendido. Muy amplio entonces. ¿Y qué pasa con la gratificación que se paga mes a mes? ¿Esa siempre se incluye en la base? Sí, la postura administrativa es súper firme en eso. Si la gratificación sea la legal del artículo 50 o una que se haya convenido en el contrato, se paga mensualmente, forma parte de la última remuneración, del artículo 172. No está dentro de las exclusiones legales que mencionamos antes. Horas extras, asignación familiar, beneficios esporádicos. Ya. Por lo tanto, se suma a la base de cálculo. Sí o sí. El apunte también menciona la comida que da la empresa, por ejemplo, en un casino. Eso también se suma. Parece como menos directo que un bono en plata. Correcto, también se incluye. La Dirección del Trabajo ha interpretado que beneficios en especie como esa colación que se da directo deben incluirse en la base de cálculo. Aunque el artículo 172 habla de especies avaluadas en dinero, se entiende que basta con que sean avaluables. Ah, que se les pueda poner valor. Exacto, que se les pueda asignar un valor económico, aunque no esté fijado explícitamente en el contrato. Se busca reflejar el beneficio real que recibía el trabajador. Ya, entiendo la lógica. ¿Y existe algún límite superior para esta última remuneración mensual? O sea, ¿hay un tope para la base de cálculo? Sí, hay un tope legal, súper importante. El inciso tercero del mismo artículo 172 lo establece. Dice que la remuneración mensual base para calcular tanto la indemnización por años de servicio como la sustitutiva del aviso previo no puede exceder las 90 unidades de fomento, las UF. Ah, las 90 UF. Sí, y se considera el valor de la UF del último día del mes anterior al pago de la indemnización. Es un límite máximo a la base de cálculo, no a la indemnización final. Entendido. 90 UF de tope para la base. Ya tenemos claro qué entra y qué no en la base. Ahora, volvamos a la indemnización por años de servicio, la IAS. ¿Cuáles son exactamente las condiciones para tener derecho a ella? Los requisitos básicos. Son dos requisitos que deben darse juntos. Son copulativos. Primero, el contrato de trabajo debe haber estado vigente como mínimo un año completo. Un año. Ya, mínimo un año. Segundo,
La causal de término que invoca el empleador debe ser una del artículo 161 del Código del Trabajo, o sea, necesidades de la empresa, establecimiento o servicio o desahucio del empleador. Este último aplica más a cargos de confianza exclusiva o trabajadores de casa particular. Ok, antigüedad de 1 año y causal del 161. Si se cumplen ambas condiciones, procede la indemnización legal. Y sobre ese primer requisito, el año de vigencia, ¿cómo se cuenta exactamente? A veces un día puede hacer la diferencia, ¿no? Sí, la regla es estricta. Se cuenta de fecha a fecha, tal cual dicen las normas del Código Civil. Si un trabajador, por ejemplo, fue contratado el 18 de abril de 2023, cumple el año de servicio exactamente el 18 de abril de 2024. El mismo día del año siguiente. Y por lo tanto, no tendría derecho a la indemnización legal por años de servicio. Uf, qué estricto. Un día hace toda la diferencia. Ahora, una vez que ya cumplió el primer año completo, la regla cambia para las fracciones de año que vienen después. Toda fracción de año que sea superior a 6 meses se considera como un año completo para calcular el número de meses a indemnizar. Allá. Después del primer año, más de 6 meses cuenta como año completo. Correcto. Siguiendo el ejemplo, si despiden al trabajador el 19 de octubre de 2024, tendría 1 año, 6 meses y 1 día. Esa fracción, que es superior a 6 meses, le da derecho a que se le indemnice como si tuviera 2 años completos. ¿Ya? Perfecto. ¿Y qué pasa si durante la relación laboral hubo un periodo de permiso sin goce de sueldo, que a veces se pacta? ¿Ese tiempo se descuenta para calcular la antigüedad? Buena pregunta. No. Ese tiempo no se descuenta para calcular la antigüedad total en años de servicio. La interpretación es que el permiso sin goce de sueldo suspende algunas obligaciones principales, como trabajar y pagar remuneración, pero no afecta la vigencia del contrato en sí. El contrato sigue vivo. Ah, el contrato sigue vigente aunque no haya pega ni sueldo. Exacto. Y como el requisito para la IES es que el contrato haya estado vigente 1 año o más, y durante el permiso siguió vigente, ese lapso sí cuenta para determinar los años de servicio a indemnizar. Ojo, es distinto a cómo afecta el cálculo de la base si justo ese mes fue el último, como vamos a ver. Pero para la antigüedad, sí cuenta. Entendido. Cuenta para la antigüedad, no se descuenta. Una duda frecuente. Si un contrato a plazo fijo dura exactamente 1 año y termina porque se cumplió el plazo, ¿genera derecho a indemnización por años de servicio? No. Como dijimos antes, la IAS legal requiere que la causal de término sea una del artículo 161, necesidades de la empresa o desahucio. Si un contrato a plazo fijo termina por vencimiento del plazo convenido, que es la causal del artículo 159, número 4, no corresponde pagar la indemnización por años de servicio del artículo 163. Aunque haya durado 1 año o más. Exacto. Son causales distintas con efectos distintos. El vencimiento del plazo no da derecho a IAS legal. Ya, súper claro. La causal es la clave ahí. Pasemos a complejidades en el cálculo mismo. ¿Qué sucede si hubo licencias médicas en los últimos meses antes del despido? Eso debe afectar el cálculo de la última remuneración, ¿cierto? Correcto. Y el cómo afecta depende si la remuneración es fija o variable. Hay diferencia. Para remuneración variable, piensa en comisiones, bonos por producción. El artículo 172 indica que se promedia la remuneración de los últimos 3 meses calendario. Ya, el promedio de los últimos 3. Pero si en alguno de esos 3 meses hubo días con licencia médica, aunque sea un solo día, ese mes no se considera para el promedio, se salta. Se debe retroceder a los meses anteriores hasta encontrar 3 meses en los que el trabajador haya percibido su remuneración variable de forma completa, sin el impacto de los subsidios por licencia. Hay que buscar 3 meses limpios, digamos. Exacto. 3 meses completamente remunerados por el empleador. Ahora, para remuneración fija, la regla es usar la última remuneración mensual percibida de forma completa. Si en el último mes calendario antes del despido hubo días con licencia médica o incluso un permiso sin goce de sueldo que se haya pactado, ese mes se descarta. Se descarte completo. Completo. Y se utiliza la remuneración completa del mes inmediatamente anterior.
La idea es siempre usar bases de cálculo que reflejen la remuneración normal del trabajador, no una disminuida por ausencias que, aunque justificadas, no fueron pagadas directamente por el empleador como remuneración. Se busca el último mes normal, básicamente. Eso mismo. ¿Y cómo se calcula la IAS si la jornada es parcial? Pensemos en menos de 30 horas semanales. Ahí aplica una regla especial, que está en el artículo 40 bis D. La base de cálculo es el promedio de las remuneraciones percibidas durante toda la vigencia del contrato, o los últimos 11 años si el contrato es más largo. El promedio de todo el periodo. Sí, y muy importante, cada una de esas remuneraciones mensuales debe reajustarse según la variación del IPC hasta el mes anterior al término del contrato. Es un cálculo bastante más complejo. Hay que reajustar mes a mes. Sí, suena más elaborado. Pero, y eso es fundamental, ojo, el empleador también debe hacer el cálculo normal de la indemnización, como si no fuera jornada parcial. ¿Cómo el cálculo normal? El de 30 días por año, con tope de 11 años, usando la última remuneración del artículo 172, la que ya vimos. Ya, o sea, calcula de las dos formas. Exacto. Calcula el promedio reajustado de la jornada parcial y calcula la indemnización normal. Luego tiene que comparar ambos resultados y finalmente está obligado a pagarle al trabajador el monto que resulte mayor de los dos. Siempre se aplica la fórmula más beneficiosa para el trabajador, en este caso específico de jornada parcial. Qué bien. Se paga el cálculo que dé más plata. Exactamente, el que más le convenga al trabajador. Mencionaste el tope de 11 años varias veces. ¿Hay situaciones donde ese tope no aplica? ¿Alguna excepción? Sí, existen casos históricos específicos. El más relevante es para trabajadores que tenían su contrato vigente al 1 de diciembre de 1990 y que además habían sido contratados antes del 14 de agosto de 1981. Es bien específico. Ya, son trabajadores con mucha antigüedad. Muchísimo. Según el artículo 7 transitorio del Código, si estos trabajadores son despedidos por necesidades de la empresa o desahucio, artículo 161, tienen derecho a la indemnización por años de servicio sin el límite de los 330 días, o sea, los 11 años. Se les calcula por todos sus años de servicio, sin tope alguno. ¡Wow! Eso puede ser una indemnización considerable. Sin duda. También hay otro caso histórico interesante que menciona el apunte sobre la forma de pago de la IAS para otro grupo. ¿Qué pasa con los trabajadores contratados entre el 14 de agosto de 1981 y el 1 de diciembre de 1990? No los anteriores, sino ese tramo intermedio. Exacto. Para ellos, si son despedidos por artículo 161, sí les aplica el tope actual de 11 años, o sea, máximo 330 días. Sin embargo, la forma en que se les paga tiene una modalidad especial, que está regulada por el artículo 8 transitorio. ¿Y cómo es esa modalidad? Al momento del finiquito, se les pagan de inmediato los primeros 5 meses de indemnización, o sea, 150 días. Si la indemnización total calculada es mayor a esos 150 días, el exceso, lo que queda, se paga en cuotas mensuales. Son cuotas iguales y sucesivas, equivalentes a 30 días de remuneración cada una y tienen que ir debidamente reajustadas según el IPC. O sea, se paga una parte al tiro y el resto en cuotas mensuales reajustadas. Exacto. Y todo esto debe quedar súper detallado en el finiquito. Y si el empleador falla en pagar una de esas cuotas, se hace exigible todo el saldo pendiente de inmediato. Ya, importante esa línea de pago para ese grupo específico. Hablando de pagos fraccionados y posibles retrasos, si el empleador se atrasa en pagar una indemnización o una de estas cuotas pactadas, ¿cómo se calculan los intereses y reajustes que corresponden? Es un proceso en 2 pasos, digamos. Primero, se aplica el reajuste. Se usa la variación del IPC, el índice de precios al consumidor que informa el INE. Se compara el IPC del mes anterior a la fecha en que debió pagarse con el IPC del mes anterior a la fecha en que efectivamente se paga. El mes anterior en ambos casos. Correcto. La diferencia porcentual que da esa comparación se aplica sobre el monto que se debía. Eso lo establece el artículo 63 del Código. Ya, primero el reajuste por IPC. ¿Y después? Segundo, vienen los intereses.
Sobre el monto que ya está reajustado, se calcula el interés corriente para operaciones reajustables. Esa tasa la fija la Comisión para el Mercado Financiero, la CMF. Se calcula un interés diario, que es la tasa anual dividida por 360, y se aplica por cada día de retraso, desde el día siguiente al vencimiento hasta el día anterior al pago efectivo. Día a día. Sí. Y hay que tener ojo porque la tasa de interés puede variar mes a mes. Así que, a veces, el cálculo hay que hacerlo por tramos y el retraso abarca varios meses con tasas distintas. Esto lo ordena el artículo 173. Entendido. Reajuste IPC primero, luego interés CMF sobre lo reajustado. Ya sabemos cómo calcularla, sus complejidades, topes, reajustes. Ahora, ¿cuándo y cómo debe pagarse normalmente la indemnización por años de servicio? ¿Se puede pactar siempre en cuotas o es la excepción? El pago, junto con el finiquito, debe estar a disposición del trabajador dentro de los 10 días hábiles siguientes a la separación. Eso dice el artículo 177. La regla general, que está en el artículo 169, letra A, es el pago total y de una sola vez, al momento de firmar el finiquito. Cash, digamos. Lo normal es todo de una. Eso es lo normal. Sin embargo, las partes pueden acordar el pago en cuotas. La ley lo permite en el mismo artículo 169. Pero este pacto de cuotas es formal. Debe constar por escrito y, muy importante, tiene que ser ratificado ante un inspector del trabajo. Ah, no basta un acuerdo privado entre las partes. No. Un acuerdo privado no es suficiente para que sea válido este pacto de cuotas. Tiene que pasar por la inspección. Y, por supuesto, las cuotas deben incluir los reajustes e intereses que correspondan. Ya, ratificado en la inspección. ¿Y qué pasa si se firma este pacto así, formalmente, pero luego el empleador no cumple? No paga una cuota, por ejemplo. Las consecuencias son bien severas. El no pago de una sola cuota hace exigible inmediatamente el total del saldo que quedaba por pagar. Todo de una. Exacto. Además, el trabajador puede reclamar en tribunales y el juez podría ordenar el pago e incluso incrementar la indemnización que se debe, hasta en un 150% como sanción. Eso, además de las multas administrativas que pueda cursar la Dirección del Trabajo al empleador por incumplir. Mejor cumplir el pacto si se firma. Una pregunta muy específica que aparece en el material. ¿La pensión de alimentos se debe descontar de la indemnización sustitutiva del aviso previo? Sí. Es una obligación legal para el empleador, si al trabajador le corresponde que le paguen la indemnización sustitutiva del aviso previo, porque lo despidieron por artículo 161 sin el aviso de 30 días. Y además tiene una pensión de alimentos decretada por un tribunal, el empleador debe retener de esa indemnización una suma. ¿Cuánto debe retener? El equivalente a la pensión de alimentos del mes siguiente al término del contrato. Ese monto retenido se lo tiene que pagar directamente a quien recibe la pensión, al alimentario. Y el trabajador, el alimentante, puede después imputar ese pago a pensiones futuras. La Dirección del Trabajo lo ha confirmado en varios dictámenes. Es una obligación de retención. Ya, clarísimo. Obligación de retener y pagar la pensión de ese mes. Hemos cubierto muchísimo terreno técnico, ¿eh? Queda claro que calcular y pagar correctamente las indemnizaciones en Chile exige conocer al detalle la normativa y, sobre todo, sus interpretaciones. Exactamente. Hemos repasado las reglas clave del Código del Trabajo y cómo las ha interpretado la Dirección del Trabajo a través de sus dictámenes, que son, al final, la guía administrativa fundamental en esta materia, para empleadores, para trabajadores y, por supuesto, para los futuros profesionales de recursos humanos que nos escuchan. So, what does this all mean? Para quienes estudian o ejercen en recursos humanos, dominar estos cálculos y procedimientos no es solo cumplir la ley. Es esencial para una gestión justa, transparente y también para prevenir conflictos laborales que pueden ser bien costosos para las empresas. Totalmente de acuerdo. Y como reflexión final quizá, considerando que nuestra base ha sido la ley y los dictámenes administrativos, esto nos lleva a pensar en la dinámica que existe entre la norma administrativa y lo que pasa en la cancha judicial. La diferencia entre la DT y los tribunales.
Claro, hemos visto cómo aplicar las reglas según la dirección del trabajo. Pero, ¿qué ocurre cuando un caso específico, quizá más complejo o ambiguo, llega a tribunales? ¿Cómo interpretan los jueces estas mismas normas? Especialmente en situaciones límite o en zonas grises que los dictámenes quizá no cubren explícitamente. Es un buen punto. La jurisprudencia judicial. Exacto. La jurisprudencia judicial puede complementar lo que dice la ADT, puede matizarlo o incluso a veces puede diferir de la interpretación administrativa. Y esa interacción, esa tensión a veces, es un campo de estudio continuo y súper vital en el derecho laboral chileno. Algo para seguir explorando siempre. Excelente punto para cerrar. La interacción entre la doctrina administrativa y las decisiones de los tribunales es clave. Con eso entonces concluimos este análisis detallado. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Hasta la próxima.